Día 638 del gobierno de Milei. Pasaron las elecciones de la provincia de Buenos Aires y ahora faltan 48 días para las elecciones nacionales. 48 días. El viaje desde Olivos al búnker libertario fue un símbolo en sí mismo. Ahí iban solos Karina y Javier Milei, en silencio, calibrando la magnitud de un resultado que claramente rompió todas las proyecciones, todas las expectativas. Una vez más el elefante pasó por delante de las encuestadoras y nadie lo vio. Lo que en un primer momento parecía una derrota ajustada, incluso el gobierno había hablado de un empate técnico en las últimas horas antes de las elecciones, se transformó en un golpe seco, certero. Un poco más del 47% de los votos para el peronismo, contra el 34% para la Libertad Avanza, más de 13 puntos de diferencia, con una participación del 63% del padrón. En 6 de las 8 secciones electorales, recuerden que la provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones, la nuestra es la 5ª sección, bueno, de esas 8 secciones, el peronismo se impuso en 6. En 6, con claridad. En la legislatura le quedaron 34 bancas para el PJ, 26 para la Libertad Avanza. Hoy, con los mercados en ebullición y la mirada puesta ya en las elecciones del 26 de octubre, de las cuales faltan, decíamos, 48 días, pero de los 48 días son 35 días hábiles. Y esto no es un detalle menor, porque cada día hábil el gobierno va a tener que enfrentar el embate de los mercados. Y ahora se abren 2 caminos. El primero es que esto empeore hasta octubre, como consecuencia de un mal manejo de la derrota, un debilitamiento mayor de la estructura política de la Libertad Avanza, aquellos que ven que el gobierno está más débil y dicen, bueno, sí, yo me corro de acá y empiezo a alejarme, y por supuesto un clima económico que se vuelva todavía más frágil. El otro camino, ese que retratamos es el primero, el otro camino que hoy vamos a empezar a ver en caso de que se active, es el de un giro de 180 grados de Milei, que tome la votación de ayer como un cachetazo de atención y que logre revertir a nivel nacional este resultado. Difícil, por supuesto. Imposible. Yo diría que en Argentina nada tiene probabilidad cero. El presidente, flanqueado por gran parte de su gabinete, se paró en el escenario y buscó dar un mensaje de autocrítica. Dijo, lo que nos equivocamos lo vamos a corregir. Así arrancó el discurso, pero acto seguido, ¿qué hizo? Reafirmó que no se retrocede ni un centímetro en la política del gobierno. Esa contradicción de querer corregir errores pero acelerar en el modelo al mismo tiempo es una especie de síntesis, ¿no?, del equilibrio difícil en el que se encuentra el gobierno por estas horas. El gran ganador de ayer fue el gobernador Axel Kicillof. Demostró que su decisión de desdoblar la elección bonaerense, en contra de lo que decía Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Sergio Massa, le dio un triunfo contundente. Logró consolidar su figura. En 85 de los 135 municipios ganó el peronismo. La victoria de su vicegobernadora, Verónica Magario, con el margen más amplio en las secciones electorales. Piensen que Magario sacó casi 54% de los votos contra 28,43% del candidato de la Libertad Avanza, el policía Bondarenko, y eso confirmó que la decisión de Kicillof había sido la correcta en términos electorales. De costado, Máximo Kirchner mirando, que se había resistido al desdoblamiento y que tuvo un enfrentamiento directo con Kicillof, quedó debilitado. La Cámpora, que en campaña llegó a cuestionar al gobernador, se replegó. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había pronosticado en un tuit una derrota si se desdoblaban las elecciones. Bailó, festejó, pero en su fuero íntimo sabe que la realidad, una vez más, la contradijo. Hay datos que explican claramente la negativa de los bonaerenses a apoyar al gobierno de Milei. En el 2024, el Producto Bruto Geográfico bonaerense, es decir, el PBI de la provincia de Buenos Aires, cayó 2,2%. Con retrocesos en industria y en construcción, golpeada fundamentalmente por la retirada de la obra pública nacional. El 38% de las empresas, 4 de cada 10 de las empresas que cerraron este año,
eran de la provincia de Buenos Aires, 4 de cada 10. Incluso el informe de ACEBEB señala que más del 40% de las pymes industriales se sienten amenazadas por las importaciones, una medida tomada por el gobierno nacional. Ese malestar económico se combinó en una tormenta perfecta con el caso de la criptomoneda Libra, con los muertos del fentanilo, con la trama de las coimas en la agencia de discapacidad que vinculan a la hermana del presidente. Cuando uno mira las nubes de palabras que hacen los estudios cualitativos de encuestas, se encuentra con que la palabra corrupción desplazó a la palabra inflación como principal preocupación en las encuestas. Además, la provincia de Buenos Aires tiene casi 610.000 empleados públicos y se ubica como la mayor estructura estatal del país. 1 de cada 5 trabajadores ocupados en Argentina trabaja para el Estado. Entonces, cuando se hace el recorte en ese lugar, obviamente se traslada a los votos en contra. El 40,5%, 4 de cada 10 de los certificados únicos de discapacidad, el famoso CUD, vigentes en este momento corresponden a la provincia de Buenos Aires. 4 de cada 10 discapacitados están en la provincia de Buenos Aires. No parece ser un buen negocio electoral enfrentar a los discapacitados, a la salud, al recorte universitario al mismo tiempo y sin una economía con un crecimiento que sea monumental. En el primer gobierno de Menem había ya casos de corrupción, pero la economía volaba y los votantes hicieron caso omiso a los casos de corrupción y miraron solamente el bolsillo. Entonces, en este caso no se dio esa situación. En la quinta sección que les decía, que es la sección nuestra, donde está Mar del Plata, él, por el momento, intendente Guillermo Montenegro, fue uno de los pocos libertarios en mostrar un triunfo. Fue claramente uno de los ganadores de la jornada. Montenegro fue uno de los ganadores, pero en el resto de la provincia los intendentes peronistas ya proyectan profundizar la noción del Estado presente, con obra pública, con salud, con políticas focalizadas. Incluso en los pasillos peronistas ayer se hablaba de volver a Keynes, ¿no? Volver a Keynes. Bueno, queda ahora la reacción de los mercados que hoy respondieron con derrumbes en las acciones, en los bonos. Un Luis Toto Caputo que insistió en las redes sociales diciendo nada va a cambiar, nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un mensaje directo, por supuesto, para el mercado que está mirando con inquietud lo que sucede. La conclusión, o una de las tantísimas conclusiones que podemos sacar, es que esta elección no fue solamente una pulseada provincial, se nacionalizó, por supuesto. Fue el inicio de una nueva etapa nacional. El triunfo de Kicillof no fue solamente sobre Milei, también lo fue sobre Cristina Kirchner. Y esa novedad marca un giro de primera magnitud. Octubre aparece en el horizonte como una elección cargada de incertidumbre, donde el oficialismo deberá demostrar si puede procesar rápidamente la derrota y alcanzar una remontada que sería histórica realmente, o si este voto ya comenzó a escribir el capítulo de las presidenciales del 2027. Los datos de Mar del Plata se convierten en información.